Buenas noches, mi nombre es Eduardo Uriel Montalvo Castillo y yo soy del séptimo cuatrimestre Grupo A. A continuación hablaremos de los nervios trigéminos, especialmente del nervio maxilar inferior, conocido como el nervio mandibular. Mencionaremos la conformación general de las ramificaciones del nervio trigémino. La conformación pues va a estar conformada por el esfenoides, el apófisis pterygoides, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor y la región cigomática donde se hace la inserción del trigémino. El nervio mandibular, a diferencia del nervio oftálmico y del maxilar superior, lo que hace siendo pues una ramificación mixta. En la parte posterior del ramo trigémino se encuentra la porción motriz de la ramificación recorriendo el craneal del trigémino. Esta porción motriz siempre va acompañada, pero nunca junto a las porciones sensitivas, y se encuentra en la parte más interna, en la parte más posterior del nervio trigémino. Una vez que este nervio vaya saliendo a nivel del maxilar inferior en el agujero oval, es donde principalmente va a salir esta ramificación, se va a unir creando la porción motriz y ambos se unirán y conformarán el plexo, como es conocido como el plexo de Santorini, lo cual va a servir para funcionar la unión motriz y la porción sensitiva. Este tiene relación al del nervio mandibular, del agujero oval, la región cigomática. Esta ramificación se va a dirigir de una manera vertical, saliendo del agujero oval, y se dirige de 4 a 5 milímetros, lo cual se menciona que se divide en dos troncos, una posterior y una anterior. A continuación voy a mencionar pues, las ramas terminales de trigémino, las ramas colaterales y las ramas terminales. Las principales ramas que se encuentran en esta área pues, es la rama temporobucal, que es la primera, la rama temporoprofundo medio y la rama temporomaseterino, que ahorita a continuación voy a mencionar cada una de ellas. La primera rama que se extenderá de la rama temporobucal, pues esta va a tener dos ramas terminales. Una de ellas sería la rama temporoprofundo anterior y la otra sería la rama bucal. Esta rama, pues la rama que es la externa, pues más conocido como la cutánea, y la otra rama interna sería conocida como la rama mucosa. La rama profunda anterior pues va a inervar la piel, las comisuras labiales, como había mencionado en las anteriores clases. Pues la rama mucosa, que es la interna, que va a inervar toda la parte vestibular, la parte de los terceros molares hasta los primeros molares. También se desprenderá la rama temporomaseterina del tronco, que es el nervio maxilar inferior, que va a tener dos ramas terminales, que tiene va derivado del nervio temporal profundo posterior, y de la rama pequeña pues viene siendo del nervio maseterino. Y también se desprenderá la rama temporomaseterina del tronco, que es el nervio maxilar inferior. Va a tener dos ramas terminales, va del nervio temporal profundo posterior, y la otra rama pues viene siendo del nervio maseterino. La última rama colateral tiene la anastomosis con el nervio facial, que viene siendo del nervio auriculotemporal. Su inervación es el pabellón auricular y el temporal, y se origina dos fibras que son los nervios externos e internos, que dan el paso de la arteria media. Y a continuación hablaremos de los troncos posterior, que saldrán dos ramos muy importantes, que son ramos gruesos, que son las principales ramificaciones, que son el nervio dentario y el nervio lingual. Y ahorita vamos a mencionar cada una de ellas, sus definiciones, tal y como se encuentra en la anatomía de este nervio trigémino. Y a continuación vamos a hablar del nervio lingual, que pues, este nervio pues, es una rama terminal del nervio maxilar inferior. Su ubicación siempre va a ser dada de la parte interior y parte más interna del nervio dentario inferior. Va a tener una concavidad desde el anterior y anteroposuperior, y tiene una rama colateral que se anastomosa con la cuerda del tímpano. En la parte de su inervación, la inervación de la lengua, del piso de la lengua, pues su rama va a desencadenar desde una rama vertical entre el tiroides interno del hueso maxilar inferior, y se desplaza por el conducto de Wharton. Si su sitio inerva el borde anterior de la lengua, del vértice de la lengua, y también tiene ramas colaterales que va a inervación de la área específicas, va a inervar áreas específicas de la lengua, de las zonas que en esa parte corresponde, y pues también se hace la anastomosis con el nervio hipogloso.
Este nervio pasa por la parte superior del músculo estilogloso y también va a dar pues una parte del superior del músculo geogloso y por el piso de la boca del músculo geniogloso hasta llegar a su sitio de su inervación, que sería el borde anterior. El nervio hipogloso está, pues este se anastomosa con el nervio hipogloso y también tiene pues estas ramificaciones que se va a anastomosa. Y también pues se va a va a tener este tipo de pues, inervaciones con los ganglios de submandibulares y sublinguales que inervan el nervio lingual. A continuación vamos a hablar ahorita del nervio dentario inferior y tiene dos ramas colaterales, que es el nervio emiloideo. Estas dos ramas son solo terminales. El nervio dentario se anastomosa con el nervio lingual y como sabemos, este tiene dos ramas terminales, la externa o la cutánea o la interna, que es la mucosa, lo cual mencioné al principio hace que es la unión, se convierte como el plexo y como había mencionado anteriormente al principio, se hace la unión y se convierte como el plexo de Santorini y se forma y continúa como el nervio mixto. Y pues en esta parte, como sabemos que es un nervio mixto, pues también tiene como esta función que sería la motriz y la sensitiva. Tiene de 4 a 5 milímetros y comienza a ramificarse con el nervio lingual y dentario. Y para complementar también son muy importantes las arterias y venas, que son los que van a ingresar pues, a las arterias y darle la vascularización. El nervio dentario a nivel de la espina en Spigg ingresa al conducto dentario, el nervio emiloideo, y llega hasta el agujero mentoniano, por donde va a salir el nervio mentoniano y debe ser una rama terminal del nervio dentario inferior. Pues las inervaciones como ramas pequeñas hacia los dientes y hasta el hueso y hasta la mucosa gingival, pues aquí tenemos las ramificaciones, pues va a dar todas las inervaciones que pues conocemos, que pues ya habíamos visto anteriormente en las clases. Pues aquí vamos a tener todo ese tipo de ramificaciones y pues para complementar también vamos a tener. Y para finalizar, pues hablamos un poquito más acerca del nervio trigémino. Nos fuimos un poquito más específicos. Sabemos que el nervio trigémino está conformado por tres y pues hoy hablamos del nervio pues maxilar inferior. Pues es muy importante aprendernos y conocer un poquito más acerca de la anatomía y las inervaciones que conforman la mandíbula y todas las ramificaciones colaterales que presenta este nervio, que es muy importante aprendernos tanto las ubicaciones tanto como anatómicamente.